Muy buenas noches. Jesús Maeztu es ya el nuevo defensor del pueblo andaluz, aunque no tomará posesión de su cargo hasta la próxima semana. El miércoles pasado, el Pleno del Parlamento aprobó su nombramiento por 103 votos a favor y 1 en blanco, es decir, unanimidad de los 3 grupos políticos con representación en la Cámara. Maeztu sucede en el cargo al carismático José Chamizo, que ha estado 17 años al frente de la institución, muy valorada y consolidada gracias a su trabajo. El nuevo defensor ocupó ya este cargo en funciones y ha sido hasta ahora profesor de Derecho del Trabajo y comisionado del Polígono Sur, un barrio sevillano en el que ha tenido la oportunidad de trabajar por los derechos de los más desfavorecidos. Gaditano de Medina Sidonia, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada vuelve después de 17 años a la institución del Defensor del Pueblo andaluz. Ya fue adjunto y defensor en funciones a principios de los 90. Entonces entregó el testigo a otro gaditano, José Chamizo, al que ahora va a relevar. El nuevo defensor llega con el respaldo de los 3 grupos políticos del Parlamento andaluz a una institución que en estos años se ha consolidado y ha conseguido un alto grado de respaldo y sintonía con los ciudadanos, por cuyos intereses está llamado a trabajar. Yo creo que es la niña de mis ojos, ¿no? Como trabajo, yo siempre he trabajado en los barrios vulnerables, en los barrios desfavorecidos y en instituciones que están muy cerca de la ciudadanía y dentro de la ciudadanía de la recuperación de derechos de los más débiles. Yo no esperaba que al final, un poco de la última etapa de mi vida activa, iba a tener, no sé, el orgullo, la alegría también, y el agradecimiento de todos los que han confiado en que podamos mantener el perfil de los anteriores defensores y mantener el listón tan alto de esta institución. Jesús Maeztu, de 70 años, estudió teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y ejerció de cura obrero en Cádiz. Fue párroco en el Cerro del Moro, la zona más pobre y castigada de la ciudad. A finales de los 70 colgó los hábitos y se dedicó a la docencia como profesor de Derecho del Trabajo. En la última década ha vuelto a la labor social en otro de los barrios más deprimidos de Andalucía, el Polígono Sur de Sevilla. Y aquí ya se mezcla todavía mayor, porque es un sitio donde hay un desarrollo urbano, donde ha habido tiempos de bonanza y donde hay una población que se ha quedado en la periferia de la ciudad como cuarto tercero. Y entonces ahí ya empieza a ver lo mismo que yo veía en el Cerro del Moro, pero además acumulado con una agresividad mucho mayor, con una desesperanza mayor, con una inquietud de la necesidad de salir de esa situación, y donde además las situaciones, digamos, siguen reproduciéndose. La ciudad tiene un estilo y una normalización, y hay zonas pobladas urbanas que están siempre, digamos, mucho más desfavorecidas y mucho más apartadas. Su función como comisionado para la recuperación de este barrio de 60.000 personas le valió la concesión en 2010 de la Medalla de Andalucía. A pesar de los avances, sobre todo en materia urbanística, la mayor parte de su plan integral sigue pendiente de ejecución. Y yo creo que a mí me ha ayudado mucho, con ese bagaje, coger ahora la situación del defensor, con lo que decía antes que era el defensor, y la cercanía con la ciudadanía. Yo creo que eso es el máster más bonito que he podido hacer para, en principio, tener la esperanza de hacer un trabajo decente, que ojalá pueda hacerlo en la línea del anterior, y que, si acaso, al siguiente le entregue una institución todavía mejor. Y por lo tanto yo creo que ese máster es impagable, y yo creo que me va a servir mucho para entender las demandas que me encuentre ahora y las quejas que me encuentre de los ciudadanos en el defensor. El nuevo defensor admite similitudes con José Chamizo, del que destaca su buena labor al frente de la oficina. Tenemos líneas paralelas y perfiles similares, es decir, los dos gaditanos. Yo fui sacerdote y él lo es. Era en una zona, en una época de 69, que estuve yo hasta el 78, donde esos proyectos eran ilusionantes.
Yo creo que es el perfil adecuado de una institución que nunca puede ser partidaria. Hay un artículo precioso en la ley del defensor que dice: el defensor del pueblo no recibirá mandato imperativo de alguno y ejercerá su trabajo con autonomía y según su criterio. Maeztu reconoce que es un gran reto suceder a Chamizo, porque ha logrado un respaldo social sin precedentes, a pesar de los desencuentros últimos con los grupos políticos, y ha convertido lo que era una pequeña oficina dependiente del Parlamento en los tiempos del primer defensor, Manuel Conde Pumpido, en una institución plenamente consolidada. La institución es muy fuerte, ya está muy consolidada, tiene una maquinaria de trabajo, tiene un equipo ya que está muy rodado y por lo tanto está bastante adaptada a la situación actual y a las demandas actuales. Y yo creo que de ahí me voy a hacer un listado de preferencias por la gravedad del tema, por el alcance que tenga hacia la gente, sin olvidar los temas individuales o grupales, y al mismo tiempo analizar un poco la aportación mía en esas prioridades. Su intención declarada es implantar la línea de trabajo que ha llevado durante estos años en el Polígono Sur de Sevilla. Proteger y defender los derechos y libertades de los andaluces es el mandato que ahora recibe. A mí me parece que es una institución que tiene un rol muy concreto, que es llevar al Parlamento y del Parlamento a la ciudadanía la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas del título primero de la Constitución y el título primero del Estatuto de la Autonomía, que son los derechos sociales. Esa combinación de los dos títulos de derechos fundamentales y derechos sociales de los ciudadanos, yo creo que el canal de mediación, de persuasión, de trabajo cercano, de ida y vuelta del Parlamento, como brazo largo del Parlamento, a mí me parece que es una tarea que a mí me llena de orgullo y me llena de satisfacción. Nunca se había celebrado en Córdoba un juicio con tanta expectación como el que comienza el lunes en la Audiencia Provincial. José Bretón se sentará en el banquillo acusado de asesinar a sus dos hijos, los pequeños Ruth y José. Un caso que conmocionó a la sociedad española hace algo menos de 2 años. El fiscal pide para él 40 años de cárcel. Canal Sur Televisión distribuirá la señal institucional a todas las televisiones. Bretón declarará el martes. El miércoles su exesposa Ruth Ortiz, y a partir de ahí todos los testigos y peritos que reconstruirán este trágico suceso que tardó casi 1 año en resolverse. Un primer informe forense confundió los restos óseos de los niños con huesos de animales, lo que alargó lamentablemente la investigación. En esta sala de vistas de la Audiencia Provincial de Córdoba se celebrará en audiencia pública a partir del lunes el juicio contra José Bretón. La Fiscalía pide para él 40 años de cárcel por el doble asesinato con alevosía y agravante de parentesco de sus 2 hijos de 2 y 6 años de edad. 97 testigos y 47 peritos están llamados a declarar durante el próximo mes. Asistiremos, una vez más, a un juicio con una gran expectación mediática. Más de un centenar de profesionales informarán cada día de lo que suceda en esta sala en la que un jurado decidirá el destino del padre de Ruth y José. ¡Justicia! ¡Justicia por Ruth y José! Los pequeños desaparecieron el 8 de octubre de 2011. Pasaban el fin de semana con su padre en Córdoba. El matrimonio estaba iniciando los trámites de separación. Bretón denunció ese día y mantiene aún que los niños se perdieron en un momento de despiste mientras paseaba con ellos por el Parque Cruz Conde. 11 meses de búsqueda, de concentraciones ciudadanas para pedir la vuelta de Ruth y José. Casi 1 año de miedo a un fatal desenlace que finalmente se confirmó. El caso se resolvió en el mismo punto y con los mismos elementos encontrados 48 horas más tarde de la desaparición de los pequeños. El primer análisis de los restos óseos calcinados que se encontraron el día 10 de octubre en la finca de las Quemadillas, propiedad de la familia Bretón, descartó que fueran humanos. Esta confusión permitió al siniestro Bretón prolongar la incertidumbre. El único detenido por este caso
había sembrado de pistas falsas el camino que iban a recorrer los investigadores en su búsqueda de los niños. El resultado erróneo del informe convirtió aquella fogata en medio de los naranjos en una pista falsa más para alumbrar 11 meses de pesadillas. Y es una casualidad la que devuelve el foco de atención a los restos de la hoguera. Una casualidad al alcance de un verdadero experto, el forense Francisco Echevarría, subdirector del Instituto Vasco de Criminología. Estaba hablando con una de las personas que ha ido a la finca Las Quemadillas, que está investigando estos hechos durante meses, que es un experto en georradar y que es amigo mío y que de pronto me explica cosas que tienen que ver con la finca, sus características, el edificio, los árboles, la entrada, los muros. Y de esa conversación surge el tema de la hoguera. Y llega un momento en que me explica, es una hoguera que es rectangular. Una hoguera rectangular es rarísimo. Cuando uno quema algo, siempre la hoguera suele ser redonda. ¿Cómo que es rectangular? A partir de ahí le ponemos detalle a la hoguera y me dice, mide tanto por tanto, es muy grande. Yo pensé, ¿habrán quemado un colchón? No, han quemado ropa de un armario. Ah, sí, hay cremalleras de la ropa de los vestidos, hay botones, hay enganches de la ropa. No hay nada de esto. Y además salen esquirlas de hueso. Y en esa misma conversación llegó un momento en que yo pedí, ¿tienes alguna fotografía? Y me facilitaron alguna fotografía, con permiso del juez y con conocimiento de la policía. De hecho, a mí me llega la primera imagen, es fotográfica. Cuando yo veo unas fotografías de la hoguera, digo, esto merece la pena de que se mire mejor o más, que 4 ojos ven más que 2. A partir de aquí, los especialistas que intervienen en los posteriores análisis coinciden en la extrañeza por el error de la policía científica. No se explican cómo se pudieron confundir huesos humanos con los de roedores. Este caso nos ha sorprendido mucho a los antropólogos forenses, a todos los que trabajamos en España, porque es que es un error incomprensible. Es un error no solo de principiantes, sino que yo entiendo que es un error que no se puede cometer. Es tan sencillo el poder diferenciar una cosa de la otra, y en este caso había suficientes elementos de juicio como para que, por ejemplo, el profesor Echevarría los pudiera detectar solo con ver el informe, y después los que lo hemos visto exactamente igual. Pues realmente para nosotros es muy difícil el poder admitir que ese error se haya podido producir. Me di cuenta que eran huesos quemados, humanos y de niños. Y puede parecer mentira, pero esto es una tarea hasta fácil, si se sabe del asunto. Tras el informe de Echevarría llegó el de José María Bermúdez de Castro, director del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y uno de los mejores expertos del mundo en antropología dental. En su análisis llegó a determinar que algunos de los dientes analizados correspondían a un menor con una edad de 6,22 años, con un margen de error de más o menos 43 días. El vuelco en la investigación se produce y a partir de aquí en la situación procesal de Bretón. El juez instructor acusa al padre de los niños Ruth y José de un delito de asesinato con alevosía y el agravante de parentesco. El magistrado se basa para ello en el informe ampliamente detallado en el auto emitido por el Instituto Nacional de Toxicología, así como en un quinto dictamen hecho por expertos de la Universidad Complutense de Madrid. Todos constatan de manera rotunda el origen humano de huesos y dientes pertenecientes a 2 niños de 6 y 2 años, sometidos a temperaturas de entre 650 y 800 grados. Las características morfológicas y métricas óseas, así como las proporcionadas por el análisis odontológico, permiten atribuir parte de los restos a un menor en torno a los 6 años, con un margen de variabilidad de varios meses. Quinta, los otros restos humanos corresponden a otro menor, de edad claramente inferior, del que por su mayor fragilidad se conservan menos fragmentos y que puede estar en torno a los 2 o 3 años. Ahora solo quedaba extraer ADN de las pruebas, tarea de la que se encargó el Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela. No fue posible. Los restos estaban cristalizados por las altísimas temperaturas de la hoguera y no pudieron obtenerse huellas genéticas, lo que hubiera sido determinante para culpar a Bretón. La justicia trabaja muchas veces con indicios. Es evidente, desaparecen 2 niños en esa finca y aparecen unos huesos, que si se pudiera identificar el ADN sería mucho mejor, por supuesto, pero yo creo que hay bases suficientes para llegar a la razonable conclusión de que esos huesos son de los niños. O sea, de manera que, aunque es conveniente, no es imprescindible, ¿no? El nuevo auto del juez José Luis Rodríguez Lainz
que acordaba levantar el secreto parcial de sumario, iba a obligar a los abogados del único imputado a cambiar la estrategia de la defensa. La acusación ya no era por detención ilegal y simulación de delito, sino por doble asesinato con agravante de alevosía y parentesco. Tengo que ver desde las pruebas que hay, tengo que analizarlas, tengo que desmenuzarlas, tengo que ver si propongo nuevas pruebas, tengo que ver si me voy a dirigir por unos nuevos exámenes psiquiátricos. En fin, faltan tantas cosas por hacer todavía que mi línea de defensa ahora mismo no puede estar definida. El abogado solicitó nuevas pruebas psiquiátricas para su defendido, pero Bretón se negó y con ello anuló una de las posibles estrategias de la defensa. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo es José Bretón? José Bretón no es un loco, una persona que todo lo contrario, ha sabido y ha sido capaz de planificar toda una estrategia para pasar desapercibido o para jugar. Yo creo que más que pasar desapercibido lo que buscaba era controlar el tiempo y ser él un poco el dueño de lo que estaba pasando en cada momento. Los informes psicológicos realizados en los primeros momentos de la investigación ponían de manifiesto que no padece trastorno mental alguno, tiene un coeficiente superior a la media y una personalidad marcada por rasgos excesivos de manipulación. Es una persona fría, calculadora, una persona que ha sido capaz de premeditar todos los pasos y eso tiene sentido porque actuar de esa manera y actuar contra los hijos exige tomar distancia emocional, separarse, no verlos como parte suya, sino como parte del problema y como el vehículo para conseguir su objetivo, que es hacer daño. Y eso, cuando estamos hablando de una relación afectiva paterno-filial, exige que haya mucha frialdad de ánimo, mucha frialdad afectiva para tomar distancia. Aunque infrecuente, el caso de Bretón, según los especialistas, no es atípico y está definido dentro de los casos de violencia de género. La muerte produce daño en los instantes previos, pero una vez que la persona ha perdido la vida no hay sufrimiento añadido. Hay sufrimiento alrededor de ella, en la familia, pero no en ella. Y cuando toman esa distancia y tienen la frialdad suficiente para ejecutar lo que ven y lo que piensan, es cuando se puede producir el homicidio, porque ahí sí que, el homicidio de los hijos, porque ahí sí que la mujer va a estar sufriendo continuamente esa pérdida y además, como decíamos antes, con ese mensaje añadido que suele lanzar el agresor, y es que ella es responsable de lo que ha ocurrido. Hasta la desaparición de los niños no había constancia de malos tratos en la pareja. Fue este trágico hecho el que desencadenó la denuncia que Ruth Ortiz presentó horas después del suceso contra su exmarido por maltrato psíquico y vejaciones. Bretón declaró en diciembre pasado por videoconferencia ante el juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva desde la cárcel de Alcolea, donde está desde que fue detenido el 21 de octubre de 2011. El procedimiento sigue su curso. Él siempre niega todo, niega a la mayor incluso, y entonces pues simplemente más de lo mismo, vamos, no hay ningún cambio ni de actitud ni de forma. En ese tiempo Bretón ha tenido que comparecer también ante la justicia por otra causa separada, acusado de un delito de maltrato de obra sin causar lesión por pegar a su hijo un bofetón en un bar, 2 meses antes de la desaparición del pequeño. Finalmente, el juez titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba lo absolvió hace apenas 2 meses. Ruth Ortiz ha vivido angustiada cada capítulo de este macabro suceso, en ocasiones acudiendo en persona a los actos de protesta, en otros momentos del proceso guardando silencio y pidiendo respeto a su silencio. Y una vez aclarado que los huesos hallados en las quemadillas eran de sus hijos, solicitando públicamente que se los entregaran para poder enterrarlos. ¿A qué tengo que esperar para enterrar a mis hijos? Que yo sepa, no ha habido ningún proceso por asesinato en el que el cadáver tenga que estar en la vista del juicio. Yo los parí y tengo derecho a enterrar lo que el desgraciado de su padre ha dejado de ellos. No voy a consentir que los restos de mis hijos permanezcan por más tiempo sin sepultar, porque el único fin que pretende José Bretón con esto es perpetuar su maltrato hacia mí. El juez no pudo complacerla. Escribió Rodríguez Laiz en su auto que era una de las decisiones más duras que había tomado en sus 21 años de carrera. Pero, aunque estaba convencido de que se trataban de los restos de Ruth y José, los huesos eran pruebas y debían permanecer custodiados en la audiencia de Córdoba hasta el juicio. El magistrado basaba su decisión en la estrategia de la defensa de Bretón, que siempre ha negado que se trate de restos humanos. Sánchez de Puerta presentó incluso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El tema de los huesos, en la escucha, en el jurado, en el procedimiento del jurado,
en fin, en todas las irregularidades que nosotros hemos encontrado, en la ruptura de la cadena de custodia, en todo eso es lo que se basa en las cuestiones previas, que para eso están. El TSJA desestimó todos los recursos alegados por la defensa, excepto el referido a una parte de las escuchas de las llamadas telefónicas realizadas entre el acusado y sus hermanos Rafael y Catalina, unos días después de la desaparición de los niños. Finalmente fueron excluidas de la causa. El abogado de Bretón llegó a afirmar que los restos óseos identificados 10 meses después no eran los que se obtuvieron en las quemadillas y que fue la policía la que los cambió para acusar a su defendido y cerrar un caso que no avanzaba. Para la policía el escenario de un crimen. ¿Cuál es la sorpresa cuando aparece la técnico 161 y dice que eran de animales? Pero para la policía fue desde el primer momento el escenario de un crimen. Por eso se ha custodiado también. La técnico de antropología de la Comisaría General de la Policía Científica, responsable del primer informe, fue destituida. Además, se abrió una investigación interna para averiguar qué falló en ese análisis. Un error que alimentó diferentes hipótesis para prolongar el sufrimiento de familiares y amigos, y que dio cada vez mayor seguridad al imputado, que se ha mantenido todo este tiempo firme, seguro, incluso altivo con la policía durante interrogatorios, rastreos o reconocimientos en la propia finca. ¿Ahora ya puedo hablar yo? El trabajo de la policía, dicen quienes han seguido de cerca la investigación, ha sido minucioso. Pocos casos tienen documentados al minuto y localizados los pasos de un presunto asesino, como lo están los movimientos, llamadas y acciones de José Bretón aquellos primeros días. Ha sido un caso, a pesar de todo, es decir esto puede parecer una cosa chocante, pero ha sido un caso muy bien llevado por la policía. Es decir, a pesar de que ha habido un error garrafal en un perito, concretamente en una perita, pero desde luego ha sido ejemplar. O sea, la policía ha sabido hacerlo como dicen los cánones, es decir, lo ha hecho realmente muy bien, ¿no? Sí, la policía ha trabajado protegiendo todas las pruebas, ha hecho una exhaustiva investigación. Lo que pasa es que era innecesaria porque, como el propio médico forense vasco dijo en su momento, tenéis delante lo que estáis buscando. El martes pasado el abogado de la defensa realizó su última visita a Bretón en la cárcel. Ya está notando los nervios de un juicio que para él va a ser un juicio muy duro. Y lógicamente esto lo tiene que notar. No obstante, yo lo he visto bien, creo que es una persona que va a contestar a todas y cada una de las preguntas que se le hagan y deseando ya de que se termine esto para él. El próximo lunes, con la selección del jurado, comienza el juicio. Canal Sur Televisión distribuirá la señal institucional a todas las televisiones que lo han solicitado. El magistrado jiennense Pedro Vela, responsable de la Sala Tercera de la Audiencia de Córdoba, y hasta el momento fuera de los objetivos de las cámaras, será el presidente del tribunal. En esta sala deliberará el jurado, formado por 9 personas más 2 suplentes, todas de la provincia de Córdoba. Ellos tendrán que dirimir si José Bretón es culpable o no, si aquel 8 de octubre de 2011 mató a sus 2 hijos para vengarse de su mujer, o si realmente, como él afirma, Ruth y José se perdieron aquel día en el Parque Cruz Conde de Córdoba. A principios del siglo XVII, una expedición japonesa desembarcó en el Guadalquivir, en el municipio sevillano de Coria del Río. Aquellos aventureros nipones venían acompañados de un monje franciscano español para entablar relaciones comerciales con Europa y enviar misioneros a Japón. De aquella exótica relación quedan unos 600 vecinos del pueblo de Coria que llevan el apellido Japón y un monumento al samurái que dirigió aquella delegación. El príncipe heredero de Japón ha estado esta semana en España para conmemorar el 400 aniversario de aquel viaje diplomático. Ayer visitó Coria del Río en una jornada histórica para el pueblo en la que Naruhito plantó un cerezo cuya flor es uno de los símbolos más conocidos de la cultura nipona. Mi nombre es José Japón Sevilla. Por parte de padre, mi familia desciende de samuráis. Bisabuelo Japón, mi abuelo Japón
Mi padre Japón y nosotros Japón. Hace ya más de 20 años que busqué yo el archivo de India y me dijeron que Japón venía de Japón. Coria del Río es un municipio sevillano hermanado con Sendai, al que le une un pasado de 400 años. Un samurái y su séquito llegaron para establecer relaciones comerciales. Aquí se quedaron algunos de sus hombres y todavía quedan muchos de sus descendientes. José nació en Sevilla, igual que su padre y su abuelo, pero sabe que su origen parte de esos japoneses y tiene una relación muy cercana con Coria del Río. Ha sido árbitro profesional de fútbol desde 1974 hasta 2000. Fue uno de los más famosos en Primera División y quien hizo popular el apellido Japón. Desde 1996 es invitado de honor de la Embajada japonesa en España. Tengo la suerte de que anualmente me convocan a esta recesión, que es en el mes de diciembre. Es en honor del emperador de Japón, que es su cumpleaños, y es una recesión en todas las embajadas del mundo. Y para mí es un honor. A raíz de esos acontecimientos, durante estos años, pues he estado empapándome un poco de la cultura japonesa, aunque todavía ni de lejos pues soy un experto en ella, claro. De esos encuentros guarda entrañables recuerdos y algún regalo especial. Yo soy de los que tienen la asignatura pendiente de viajar a mi país de origen, el país de mis antepasados. Todavía no he tenido ocasión, pero espero no morirme sin tener esa ocasión. La relación entre Japón y España comenzó en el siglo XVII. El samurái Hasekura Tsunenaga, embajador del señor feudal de Sendai, desembarcó en Coria del Río en 1614. El propósito de la expedición era visitar al Papa en Roma para que apoyase a los japoneses convertidos al cristianismo y para establecer rutas comerciales con Europa. Hasekura pasó por Sevilla. De esa visita hay constancia en un acta del archivo de la ciudad y hay una réplica expuesta en la Casa de Cultura de Coria del Río. Al rey Felipe III, Hasekura le entregó esta carta con los proyectos comerciales. A la vuelta de Roma, algunos japoneses decidieron quedarse en Coria del Río y no regresar a su país. Su huella todavía se mantiene en numerosos descendientes. Hace 20 años, un vecino de Coria del Río comenzó a investigar el origen del apellido. Así se inició una relación que se hizo más cercana con motivo de la Expo del 92 y que se reforzó posteriormente con el hermanamiento entre las dos ciudades. Un grupo de coreanos con el apellido Japón, con el alcalde a la cabeza, visitan la ciudad de Sendai, de donde era natural Hasekura Tsunenaga. Y a partir de ahí se confirma el hermanamiento una vez que desde esa ciudad vienen hasta Coria del Río un grupo importantísimo de japoneses y que escenifican en la calle ese hermanamiento, ya no solo en la institución pública como es el ayuntamiento, sino en la calle, con un intercambio de cultura de ellos con la cultura nuestra, con una mezcla de flamenco, desfile, etcétera, etcétera. Desde entonces las relaciones han sido constantes. A Andalucía llegan cada año más de 700.000 visitantes japoneses. De los que pasan por Sevilla, un grupo importante se acerca a visitar la estatua de Hasekura. Vienen a visitarnos y son unas personas muy simpáticas y les gusta que le hablemos como somos, pero hay veces que es que ni los entiendo, porque es que no saben hablar ni español ni nada. Y también tengo un primo mío casado con una japonesa. María del Rocío trabaja en una perfumería. Tiene 41 años y 2 hermanos. Como ella, casi 800 vecinos llevan el apellido Japón, que se ha mantenido durante casi 400 años. Tengo muchos primos con el apellido Japón. Primos hermanos pocos, pero algunos tienen hasta doble, se llama Japón. Y otros son primos míos segundos, que a la vez están casados con primas mías y los niños se llaman iguales que yo.
Japón La Lloza. Isabel tiene una peluquería desde hace 3 años. Tiene 3 hermanos. Para hacer honor a su apellido y a su procedencia, unas letras japonesas adornan los letreros y promocionan la empresa, a la vez que fomentan la curiosidad entre vecinos y visitantes. Primero porque tengo el apellido Japón y segundo por el vínculo que había de Coria con Japón. No lo entiendo, pero un japonés me dijo qué significaba eso. Cuando vinieron, pues le pregunté, digo, oye, ¿significa peluquería de caballeros? Sí, sí. Me dijeron que sí. Como todos, Isabel siempre tuvo interés por conocer sus orígenes. Además de la versión oficial en el pueblo, el boca a boca ha ido matizando y ampliando los datos. Es que, según cuentan, pues cuando nacieron los niños, ¿no? Pues el apellido de ellos, pues para escribirlo, pues era complicado. Y según cuentan por aquí, ¿no? La historia y demás. Pues el cura, pues claro, como no sabía cómo escribirlo, pues de Japón, pues Japón. Y pusieron Japón y como eres de Japón, pues Japón. Antonio tiene 76 años, también ha nacido en Coria. No tiene hijos, pero tiene una extensa familia de hermanos y sobrinos, todos descendientes de aquellos japoneses. Ahora está muy orgulloso de sus orígenes, pero dice que cuando era joven no tenía tiempo de ocuparse de esas cosas. Entonces no es como hoy, antes de lo que había mucho trabajo. Estaba uno dedicado al trabajo al campo y del campo salía uno de noche y entraba uno de noche. Ese es lo que nos contábamos. Aquí vienen muchos japoneses. Una vez también me hicieron un reportaje, unas pocas de japonesas. Y dice, le voy a mandar a usted una foto. Pero como estoy esperando la foto. José Manuel es el propietario de varias empresas cuyo logotipo es la bandera de Japón, por su apellido y por las relaciones que mantiene desde hace tiempo. Cuando ya se formaliza entre la ciudad de Sendai y Coria del Río, la hermandad, y ya empieza a haber esas uniones y esos lazos que ya ellos vienen aquí todos los años, organizan una fiesta o una cena. La embajada de Japón en España organizaba en Coria una cena todos los años también. Ya empieza a haber más uniones, más lazos y claro, las inquietudes pues efectivamente florecen a raíz de esa época. Ahora tiene un creciente interés por todo lo relacionado con esa cultura y con el carácter de los japoneses. La forma de ser bello, la forma de comportarse, el respeto hacia los demás, la forma de admiración que tienen, por ejemplo, sobre la cultura española, sobre nosotros, y las ganas de saber la descendencia de ellos, ¿no? O sea, para ellos es muy importante este apellido Japón aquí en Coria. La cultura samurái sobre todo, ¿no? Es lo que me atrae mucho. Y bueno, y algo sé, ¿no? No todo lo que me gustaría, pero algo sé, pero me atrae bastante. Estas inquietudes por aprender y conocer más las características de esta cultura oriental son comunes a todos los que llevan este apellido y se está extendiendo de generación en generación. José ha transmitido este interés a sus 3 hijos. Mis hijos han tenido la suerte de que desde mucho más jóvenes han conocido los orígenes de su apellido. Yo a mis hijos ya sí le he contado y ellos se han preocupado también de conocer un poco cuáles han sido esos orígenes y están muy interesados en la cultura de Japón, ¿no? Bueno, como anécdota diré que ayer mismo mi hijo pequeño me dijo que se quería tatuar el nombre de Japón en japonés, ¿no? O sea que... Durante casi 4 siglos se han mantenido lazos entre los dos pueblos que con el tiempo se han hecho cada vez más fuertes, más efectivos y en estos días más solidarios. En Andalucía siempre habrá un trozo de Japón. Y ahora será fácil que se mantengan esos lazos porque dice la tradición japonesa que los hijos vuelven siempre al lugar donde los padres plantaron el cerezo. Así terminamos, la semana que viene estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.